Buenas tardes, volvimos a irnos a la transmisión en vivo porque el profesor le quedaba todavía contenido por desarrollar, el público conectado lo solicitó y todavía quedaban preguntas por responder. Entonces consideramos importante seguir conectados para que el profesor terminara su presentación. Vamos a esperar que el profesor se conecte nuevamente para que podamos entonces seguir con este tema tan importante como la sociopolítica de la pandemia COVID-19 en Venezuela. Estoy esperando que llegue el profesor para que podamos seguir con la conversación que veníamos sosteniendo sobre este tema tan importante. Espero que el público también se una, se mantenga con nosotros para que pueda recibir la información completa que nos está dando el profesor Carlos Walter, director del CENDES. En este momento estoy esperando que el profesor se conecte. Les habla la profesora Jennifer García, directora de la Escuela de Trabajo Social de la UCB. Estamos bienvenidas a las personas que se están conectando ahorita nuevamente. Tuvimos que cortar la transmisión porque Instagram Live solo nos permite una hora y todavía quedaba contenido por desarrollar y también preguntas por responder. Entonces estoy esperando que llegue el profesor, que se una a la transmisión para contactarlo y así retomar la conversación que teníamos con él. Ya el profesor debe estar por llegar. Yo le dije que se volviera a unir a la transmisión. Estoy esperando que se conecte para seguir conversando y que pueda terminar de desarrollar su tema, que resulta muy importante para la reflexión, el análisis y también las acciones que vamos a seguir como sociedad venezolana ante esta situación. Ya llegó el profesor Carlos Walter, ya lo voy a contactar para que siga desarrollando sus ideas, pueda concluirlas y responder las preguntas. Ya, ya está para seguir con esta conversación y que pueda terminar con las ideas que nos preparó para hoy. También ya llegó el profe. Hola, profe, otra vez. Seguimos entonces con su exposición y así responder las preguntas con más calma. Ok. Saludos de José Ibarra, saludos de Pedro Carranza de la Escuela de Administración y Contaduría, la profesora Mirna Yonis, María Angelina Rodríguez y bueno, un conjunto, una lista larga, pero por los momentos lo dejo por ahí. Bueno, saludos a todos ellos. Mira, Gracias. voy a ir cerrando más bien para dar mucho más pie a preguntas, ¿no? Pero fíjate, hay una situación que nos preocupa en extremo en este momento, que es la siguiente. Eh, el gobierno, por supuesto, necesita ampliar la estrategia de que ya tiene el control, incluso ya llama la atención que Maduro haya dicho, bueno, esperamos ya, casi decretó que la curva exponencial se detuvo, ¿no? Y entonces no es de extrañar que en los próximos días veamos cómo esas cifras que vienen dando van a seguir bajando. La realidad no es esa. Solo pongo un ejemplo. El gobierno mucho que es casos confirmados y defunciones. Entonces, aquí hay que tener presente lo siguiente. En cualquier epidemia, lo que se llama en epidemiología definición de casos, admite la posibilidad de modificar la definición de caso. Me refiero específicamente, en particular, a lo que se llama caso confirmado. Por ejemplo, en el protocolo donde se definen los casos, en el caso de COVID, se habla de casos confirmados, perdón, casos sospechosos y casos probables. Un caso confirmado es aquel caso que resultó positivo
en un examen de laboratorio que es el PCR. Mientras no exista un PCR positivo, el gobierno no acepta que haya un caso confirmado. Es decir, todo lo que es la estadística oficial, que es la que transmite a diario el gobierno, tiene una característica que es que esos casos son casos que resultaron positivos ante un PCR. Pero ¿qué ocurre? Como de hecho ha ocurrido, hay pacientes que han fallecido incluso por COVID-19. ¿Y por qué decimos que por COVID-19? Considerando que son casos sospechosos o casos probables. ¿Qué es un caso sospechoso, por ejemplo? Bueno, una persona que comienza a tener signos y síntomas y hay la información de que estuvo en contacto con una persona que resultó positivo ante COVID-19. Un caso probable es una persona que además de tener esos elementos, tiene, porque el único examen que se hace no es nada más el examen de laboratorio. Hay también exámenes que se hacen, por ejemplo, una placa de tórax puede poner de manifiesto la imagen que es casi hoy admitido como característica de un paciente con COVID-19. Es el tipo de neumonía que causa la enfermedad. Entonces, ese es un caso probable. Entonces, ¿qué ocurre? Algunos de los fallecidos incluso en el país no les han hecho PCR y en consecuencia nunca podrán entrar como caso confirmado, en consecuencia nunca podrán entrar como defunciones debidas a COVID, ¿no? Y otros que aún habiéndoles hecho el PCR, no ha llegado o no llegó la información sobre el resultado, en consecuencia nunca aparecerá que murió por COVID-19. Nosotros tenemos en este momento un caso que ilustra la gravedad de lo que está ocurriendo. Un paciente en la parroquia Antímano falleció un día domingo. Tenía varios días ya con signos y síntomas de lo que se llama insuficiencia respiratoria aguda. Casi no podía respirar y llegó un momento en que no pudo respirar y falleció. Sus hijas que vivían con él, desesperadas ante la muerte de su familiar, por supuesto, ya lo que estaban pendientes era cómo se va a hacer el entierro del señor, ¿no? Y se movieron ante la morgue de Bellomonte, que es el nombre ahora es Servicio Nacional de Ciencias Forenses, y allí les expidieron un certificado de defunción que, de acuerdo a los signos y síntomas que ellas describieron, los llevó a ellos a decir que era COVID y firmaron que era COVID-19. Con ese certificado, la familia iba a hacer los trámites para su entierro y en el interín de esos trámites aparece una médica integral comunitaria en la residencia del señor y pregunta que qué ocurrió, relatan que tienen ese certificado de función, ella lo lee y lo rompe y dice, ese certificado no puede decir que es de COVID, que murió por COVID-19. Y le pide otro certificado firmado por ella que pone otra causa de muerte. Cosas como esta posiblemente están existiendo en otras partes del país. Hay certificados de defunción que no están apareciendo que es COVID. Y así como no están apareciendo las defunciones, lo mismo que ocurre con el caso de los casos confirmados. Muchos casos que aparecerían en la casilla de casos probables y sobre todo en el caso de sospechosos, ¿no? Porque con exámenes clínicos y otras pruebas de laboratorio donde con el criterio clínico uno puede decir que es COVID, no van a aparecer en la lista, en las cifras del gobierno, porque al gobierno no le interesa esas cifras porque lo que le interesa es demostrar que la epidemia está bajo control y le interesa porque su norte son las elecciones de diciembre
y necesita, por una parte, crear confianza en la población de que se pueden hacer las elecciones y crear confianza también en los electores que puede movilizar. Recordemos que el gobierno sí va a tener acceso a gasolina para transportar sus electores. Y recordemos también que el gobierno va a tener en funcionamiento el sistema Patria, que le va a permitir conocer de verdad cuáles electores a los que les llega, y sobre todo, más que a los que les llega, a los que tienen programas sociales, porque el control social viene dado por eso. Ya funcionó en la elección anterior, que le decía, si no votas, te quito el programa. Y el programa no es nada más la Bolsa Club. Te quito, porque le lees al que van a buscar, que le preguntan, ¿tú ya votaste? Y la persona dice, yo ya voté, le dice, no seas mentiroso, tú no has votado. Pero no solo no has votado, que si no votas, mira lo que tienes tú, los programas, los que vas a perder si no votas. Entonces, bueno, esa operación va a estar. Ahora, otro elemento que es importantísimo, que es la preocupación, es que el gobierno, por una parte, no ha tomado la decisión que otros países sí la han tomado de cambiar la definición de caso confirmado. Ya muchos países han adoptado que en el marco ya del número de casos es suficiente con la información del contagio y de estudios de toras que señalan que tiene esa imagen, es decir, y tiene sobre todo una insuficiencia. Si alguien que tiene una insuficiencia respiratoria aguda, que en épocas de pandemia la causa fundamental es esa, bueno, los países admiten que ese es un caso confirmado. Aquí no lo admiten ni lo admitirán, porque les conviene mantener a martillazos aplanada esa curva. Pero lo más grave es otro elemento, que es la violación del protocolo. El protocolo dice que los pacientes leves no tienen por qué ser hospitalizados. Los pacientes leves, si existiera un control que puede hacerse estando el paciente en el hogar, y si está en condiciones de estar en el hogar, no necesita estar confinado en ningún otro espacio. Ese confinamiento lo puede ser en el hogar. Claro, estando vigilando, bajo control médico, que pueda estar midiendo si ese cuadro leve no evoluciona hacia otro cuadro que amerita atención. El gobierno ha preferido, y ustedes se recuerdan, aquel reporte en el cual estaba Delcy Rodríguez presentando la información, y Maduro le dijo, yo no quiero ningún paciente en las casas. El que está en la casa me lo van a buscar y me lo hospitalizan. Y prácticamente obligando a la gente a hospitalizarse, cosa que hicieron incluso, ¿no? Fueron a gente a sacarla de sus hogares, incluso a gente que habían andado, que estaba en periodo de convalescencia, para llevarla a sitios en los cuales no estaban preparados para atenderlo. Pero el tema no queda allí, que es lo más grave, que es la preocupación en este momento, sobre todo por su impacto sobre la muerte. Es que la gente está ocultando que está enferma. Es decir, las personas prefieren no decir que están enfermas, no decir que tienen signos y síntomas. Y, por supuesto, aquellos que son casos leves, ¿no?, que pueden, con tratamientos básicamente asintomáticos, pueden evolucionar bien, pero hay otros casos que se complican y terminan falleciendo. En este momento está ocurriendo que hay gente que está muriendo en sus casas y está muriendo sin que se conociese antes que estaba enferma, porque la gente ha ocultado que está enferma ante el temor que la metan en algunos de esos hoteles que han habilitados donde hay historias horribles, ¿no? O los lleven al poliedro, o los lleven a otros establecimientos similares al poliedro que existen en otras partes del país. Es casi una detención. Claro, pero además el tema es y arbitraria. Además de eso, algunas de esas personas que pasan de ser un caso leve a un caso moderado y luego a un caso grave, terminan falleciendo, como es la situación del amigo que falleció
que relaté de la parroquia Antímano. Incluso en un chat en el cual participo, un dirigente social señaló que le habían comunicado que un amigo de su infancia había muerto por COVID. Y él, en esos días de flexibilización, decidió ir al barrio donde vivía la persona que le habían dicho que había fallecido, y se encuentra en la escalera a la hermana de su amigo que había fallecido, y le pregunta que cómo está su amigo. Y la hermana le dice, no, si él está bien, él está para el interior, él viajó para el interior. O sea que la gente incluso hasta niega que un familiar murió ante el temor que a los familiares también nos vayan entonces son dramas horribles. Pero el drama de las defunciones no termina allí. Yo no sé si ustedes llegaron a ver, y si no te lo voy a mandar porque es un video impactante. Un video que circuló ayer de una señora en un carro con al lado, no sé si era su papá o su tío, que ella dice falleció mientras lo llevamos a buscar atención por la insuficiencia respiratoria, falleció, y no me quieren dar certificado de defunción. Entonces, el tema no es que no le quieren dar certificado de defunción nada más, el tema es que debe existir un protocolo para cómo se manejan los cadáveres de pacientes de personas que han fallecido, porque esos cadáveres son una fuente de contagio también. Entonces, hasta por razones epidemiológicas, hay necesidad de atender ese problema. Entonces, esa es una situación gravísima que está ocurriendo en el país, con una gravedad mayor, que el país no tiene protocolo. Si ustedes se ponen a ver, métanse en la página web del Ministerio de Poder Popular para la Salud y verán que no hay un protocolo para manejo de cadáveres. Que inicialmente existió un protocolo que lo retiraron, ¿no? Y que lo retiraron, entre otras cosas, porque la parte, entre otras, que tenía que ver con manejo de cadáveres, no estaba desarrollada en el protocolo y sin embargo lo habían puesto como protocolo oficial, como si estuviera completo. Bueno, yo prefiero dar pie a preguntas, ¿no? No lo escuché, profe, lo último que dijo. Yo decía que prefiero seguir dando pie a preguntas, ¿no? O incluso intervenciones Ah, de ¿quiere otras escuchar personas las del país. preguntas? Sí, sí. Bueno, entonces le voy a leer unas preguntas y unos comentarios. ¿Cómo no? Es impresionante la manipulación de la información y la ligereza con que las autoridades venezolanas actúan. Comentario de la profesora María Angelina Rodríguez. El recurso más peligroso de una dictadura es la información. Por lo tanto, el control es la estrategia por excelencia. Mariela Nava, los casos de las defunciones de los médicos son muy pocos los anunciados por el gobierno. Jetsi, hay pacientes que han tenido todos los síntomas y cuando le hacen la PCR sale negativo. El mismo paciente se sorprende. El profesor José Ibarra dice, en algunos casos solo identifican COVID-19 a través de un pequeño cuestionario que se aplica en las jornadas casa por casa o en el sistema patria, pero no hay una política de salud real. Grisel dice, supe de un caso al que no pude hacerle ningún seguimiento, ella trabaja en el sector salud, es trabajadora social, pero le cobraron a los familiares en dólares para poder entregarles el cuerpo, porque el certificado no podía decir que falleció por COVID. Las cifras de casos se ofrecen por regiones. ¿Qué impacto tienen las medidas tomadas por los gobernadores? Esta ya la respondió. El gobierno de Maduro hablaba de casos importados y casos comunitarios. ¿Esa clasificación tiene algún sentido? Bueno, empiezo por la última. Bueno, puede tener sentido diferenciar casos importados de casos comunitarios cuando está al comienzo de una epidemia. Ahora, en este momento realmente no tiene ningún sentido hacer esta diferencia. Máxime cuando el mayor número de casos son casos, lo que se llama casos comunitarios. ¿Y qué es un caso comunitario? Un caso en el cual tú no puedes identificar cómo se contagió.
Sencillamente lo diagnosticas porque comienza a presentar signos y síntomas, se le hacen sus exámenes y un PCR u otras pruebas demuestran que tiene entonces la enfermedad, ¿no? Entonces no tiene sentido esa. Ahora, hay otras, en relación a algunas de las preguntas señaladas, efectivamente hay otra debilidad importante que es la siguiente, que es que lamentablemente el país, el deterioro del sistema sanitario del país nos llevó a que los sistemas de vigilancia epidemiológica prácticamente están en el suelo. Y no solo los sistemas de vigilancia, sino los sistemas de información de esos sistemas de vigilancia. Sobre todo aquellas que han trabajado en el sector salud, las licenciadas que han trabajado como Grisel y otras, que conocen que el Ministerio del Poder Popular para la Salud y los ministerios anteriores, bajo nombres distintos, producían semanalmente y difundían lo que se llama el Boletín Epidemiológico Semanal. Ese Boletín Epidemiológico Semanal incluso tenía una sección que es la que informa sobre enfermedades de notificación obligatoria. Por supuesto, en este momento, si existiera el boletín, ahí debería aparecer entonces COVID como enfermedad, porque es una enfermedad de notificación obligatoria. Pero también ese boletín producía información del sistema de vigilancia de las infecciones respiratorias agudas, que no son únicamente debidas a COVID. Pero si existiera ese boletín, además, una de las ventajas del boletín es que no solo produce una información cuantitativa, sino que señala la desagregación de los casos de esa enfermedad por sexo, por grupos de edades y por estados del país. Entonces, en este momento, excepcionalmente, en los informes presentados se dice, y sobre todo sí se dice en el caso de las defunciones, pero no se dice en el caso en materia de los casos confirmados, porque sería muy útil entonces saber, y es el valor que tiene la información epidemiológica, que tiene que ver con una de las preguntas, bueno, ¿en qué estados yo tengo una incidencia mayor de casos que en otros? Porque entonces las medidas son distintas, los recursos incluso son distintos. Entonces ese es un tema que es una debilidad muy grande y la única aplicación es que la estrategia de control está por encima de todo. Como el gobierno lo que le interesa es controlar, no quiere que la información esté al acceso incluso de quienes tienen que tomar decisiones. Sin embargo, si está al acceso de la misión médica cubana, que es lo paradójico, ¿no? Pero, por ejemplo, resulta, ayer hablaba con colegas del estado Barinas, ¿no? Y señalan que prácticamente el Hospital Centinela está en manos de Misión Médica Cubana y médicos integrales comunitarios. Allí han los médicos venezolanos que egresados de otras facultades de medicina están prácticamente excluidos de la atención de COVID. Y la única explicación es que no quieren de verdad que la gente se entere de lo que está ocurriendo en esos sitios. Hubo una pregunta que es importante y para mí ha sido un tema de preocupación, el número alto de personal de salud que aparece entre los fallecidos, ¿no? Claro, eso es verdad. Lo que no estoy muy seguro es que el cálculo que se hace en términos de comparar el porcentaje de fallecidos de personal de salud con respecto a otros países esté bien hecho. Digo, no porque el cálculo esté mal hecho, sino que parte de un supuesto falso. Porque si bien es cierto que los gremios tienen información de las defunciones de sus agremiados, sobre todo sé que el gremio médico
y el de las enfermeras tiene una información muy detallada y tiene fuentes de información en los estados para que se les transmita. Por ese número no podemos compararlo, decir que este es el porcentaje de fallecidos con el total de fallecidos, porque resulta que en el total de fallecidos, como lo que el criterio de muerte es que tenga COVID, que tenga PCR positivo, estás excluyendo un número importante de fallecidos que no tienen, de la población, de todos, ¿no? Que no tienen PCR positivo. Entonces, en consecuencia, el porcentaje que se saque, posiblemente no, será menor si se incorpora ese criterio. Pero la realidad es que tenemos un número alto y eso hay una razón que explica ello, que es que el tema de los protocolos también tiene influencia sobre eso, porque un protocolo no es nada más un protocolo, como lo han hecho todos los países, ¿no? Había que hacer un protocolo sobre la protección del personal de salud, porque ante esta nueva enfermedad, el sistema, el uso de los llamados equipos de protección personal no es el mismo que para otras enfermedades. Incluso no es lo mismo, tú puedes tener el equipo, pero si tú no estás entrenado de cómo te quitas y te pones el equipo, tú no puedes que ocurra que no está protegido. Yo estoy convencido de que algunos de los fallecidos que han ocurrido tienen que ver con eso también, pero por supuesto, la causa más importante ha sido la falta de escasez de equipos. Realmente ese ha sido un drama horrible y quien más ha contribuido no han sido los recursos del Estado venezolano, han sido donaciones de organismos internacionales que como no pueden distribuírsela directamente al personal de salud, sino que tienen que entregarla a los gobernadores o a los institutos autónomos de salud de los estados, están a merced del criterio que tiene el administrador que recibe los equipos. Entonces, a veces existen situaciones que la gente se queja, ¿cómo es posible que existen equipos y no me los hayan dotado a mí todavía? Entonces, hay un problema real que está afectando al personal de salud en el país. Profe, aquí me llega un comentario que dice, también es importante señalar los fallecimientos por COVID-19 y todos aquellos que fallecen por no contar con la atención médica oportuna. Pacientes con enfermedades distintas al COVID. También mencionan por acá. Claro, porque esa pregunta es muy importante, o ese comentario es muy importante porque en tiempos de COVID nosotros no podemos únicamente medir los pacientes que mueren específicamente por COVID, sino lo que pudiéramos llamar las muertes colaterales. Es decir, ¿qué llamamos muerte colateral? Bueno, un paciente, pongamos el caso de un paciente que necesita diálisis renal. Los nefrópatas que están bajo tratamiento por su insuficiencia renal y que necesitan someterse a diálisis parenteral, por ejemplo. Entonces, esos pacientes tienen una dificultad de acceso. La gasolina es una dificultad de acceso, pues no tienes cómo transportar, cómo moverse. Pero no solo eso, sino que prácticamente los hospitales se están convirtiendo en hospitales que lo que están atendiendo son casos COVID, ¿no? Lo mismo, un paciente infartado, ¿no? Un paciente con un ACV. Entonces, hay un conjunto de fallecimientos que cuando se haga un estudio retrospectivo de las defunciones ocurridas durante la epidemia, vamos a encontrar que el número de fallecimientos es un número muy elevado en el país, como también está ocurriendo en otros países, no es el caso nada más venezolano. Pero en el caso venezolano hay una situación también muy agravante, que es que hay pacientes que han fallecido en el hospital porque necesitaban ser atendidos en una unidad de cuidados intensivos y no había cupo en la unidad de cuidados intensivos. Prácticamente que están ocurriendo hospitales públicos en los cuales tienen que esperar que uno salga, bien sea porque se mejore o porque fallezca, para que le dé el cupo a alguien que está esperando ya. Allá hay un caso que fue muy emblemático que ocurrió en el estado Zulia,
con un sacerdote que incluso que era funcionario del gobierno del estado Zulia, quien falleció estando en el hospital del Servicio Autónomo Universitario del Zulia, porque no había cupo en la unidad de cuidados intensivos. Y ese es un drama real, pues. Y tiene que ver con no haber atendido oportunamente las necesidades que siguen estando presentes de tener preparados números suficientes de camas para atender este tipo de pacientes. Profe, me llega otra pregunta. ¿Cómo ha sido la relación entre el sector privado y el Estado, dado que esta relación se ha politizado últimamente para atender el COVID? Las clínicas privadas y laboratorios, todo ese sector, ¿cómo ha sido esa relación teniendo en cuenta esa persecución que tiene el gobierno al sector privado? Bueno, el gobierno, no sé si ustedes se han dado cuenta, se ha empeñado en varias de sus presencias en los informes y sobre todo Maduro, decir que existe una relación privilegiada entre el sector privado y el público en materia de COVID. Bueno, la realidad no es así, por lo menos es mi opinión, porque el primer elemento es que la capacidad diagnóstica del sector privado está limitada, porque depende de, en materia de laboratorio y específicamente de PCR, de los PCR que realiza el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel o de aquellos que recientemente se incorporaron, porque incorporaron otro laboratorio que es el Laboratorio de Virología del IBIC, y mucho más recientemente, del cual no tengo noticias si de verdad está ya operando o fue solo una declaración, de un laboratorio que instalaron en el estado Miranda, donde llama la atención, de la manera como lo publicitaron, que ese laboratorio va a estar bajo la responsabilidad de la misión médica cubana. Es decir, que no es el caso de los otros laboratorios, ni el del Instituto de Higiene ni el del IBIC, ¿no? Ahora, entonces, el sector privado, si tiene un paciente hospitalizado, incluso para darlo de alta, tiene que depender que le llegue el resultado del laboratorio. Y sabemos lo tardío en que llega, porque tiene que someterse a esa especie de horca caudina que yo señalé, que es que me llegó el examen, le llegó a la comisión presidencial, pero hasta que la comisión presidencial no le dé el visto bueno en qué día lo mete, ese informe no le llega a quien le tiene que llegar, para los efectos incluso de alta del paciente, ¿no? Entonces, en otros países, bueno, hay laboratorios privados que tienen capacidad. En Venezuela existen laboratorios privados que tienen esa capacidad, ¿no? Pero el gobierno prácticamente tiene un monopolio de los insumos para hacer esos exámenes, porque no se trata de tener la tecnología ni el recurso humano, se trata también de los insumos. Si tú no tienes el Virocul, que es el kit con el cual se toma la muestra, no puedes hacer el examen. Lo mismo en el caso de las pruebas rápidas. Tiene un monopolio de las pruebas rápidas. Tú no puedes importar pruebas rápidas porque eso está en bajo efecto. Entonces, todo eso te pone de manifiesto el control. Es decir, el mecanismo del control, no solo el control social, es también el control que tiene que ver con la gestión de salud, ¿no? Que por supuesto es una limitante muy importante en la situación del manejo de una epidemia. Exacto, profe. Hasta ahora ya no me han llegado más preguntas, profe. Eh, entonces quiero pedirle una reflexión final y, bueno, una recomendación a los trabajadores sociales en el marco del tema que ha desarrollado de manera magistral el día de hoy. Bueno, fíjate, yo creo que una de las reflexiones en este momento es que tenemos que hacer esfuerzos por contribuir desde el sector académico, ¿no? Desde los gremios,
Y a título individual, los profesionales, no solo del campo de la salud, los profesionales del país, a desnudar la mentira y el engaño oficial. Porque mientras no conozcamos la situación, no podemos tomar las medidas necesarias que permitan de verdad controlar la epidemia en Venezuela. Esa es una realidad. Hay que buscar mecanismos alternativos. Creo que un mecanismo alternativo es promover que en todos los estados del país, a través de sus gremios, ¿no? Y específicamente aquellos gremios que tienen profesionales que están trabajando en el campo de la salud, se organicen para intentar realizar una actividad de vigilancia epidemiológica y de apoyo, ¿no?, a aquellos pacientes o aquellos, ni siquiera pacientes, porque se trata también de aquellos casos asintomáticos. Y digo yo paciente porque uno asocia al paciente al enfermo. Y un asintomático no se siente enfermo, porque es lo que define un asintomático. Yo me siento bien, pero estoy contagiando, pero me siento bien. No he sentido nada, ¿no? Y no voy a seguir, y posiblemente, porque una cosa es que la gente tenga un periodo asintomático, ¿no? Y otra cosa es que el curso clínico de la enfermedad sea asintomático, porque clínico asintomático significa que durante la enfermedad no va a tener ningún signo y síntoma que le haga pensar que estuvo enfermo, y sin embargo estuvo contagiado, y no solo estuvo contagiado, sino pudo contagiar, y de efecto, como no sabía que estaba contagiado, contagió a otro. Entonces, yo creo que allí es importante hacer un trabajo que contribuya a proporcionarle otra información a la población, complementaria, ¿no? Y además también experiencias que son más o menos similares a las que en los médicos en algunos estados del país están haciendo. Por ejemplo, hay médicos en estados del país, yo pongo el ejemplo de Bolívar, que se están organizando para apoyar a aquellos pacientes que a través de sus redes conocen que están enfermos en sus hogares y tienen el temor de informar que están enfermos porque tienen el temor de ser recluidos a sitios en los cuales consideran que no hay las condiciones para ser atendidos. Yo creo que aquellos licenciados de trabajo social que están vinculados al sistema de salud pueden ayudar también a esos mecanismos a través de sus relaciones con pacientes o con familiares, porque es una manera de ayudar, de prestar ayuda. Y otra cosa también importante es, yo creo que el estar informado de algunos elementos que tienen que ver con los cambios que se están produciendo con respecto a la enfermedad en el mundo. Yo creo que es importante porque por las redes sociales circulan muchas cosas y los trabajadores sociales pueden jugar un rol importante en aclarar información de informaciones que circulan a veces de manera acrítica. Yo creo que eso, y en el caso, por ejemplo, de los estudiantes, yo creo que sería interesante incluso aquellos estudiantes que están en este momento, aquellos que optan por la vía de hacer tesis, ¿no? Hay unos temas importantísimos que pudieran ser materia de estudio para tesis, por ejemplo, el tema de los actores, ¿no? En el tema del manejo de la epidemia, del juego de los actores. Creo que es una cosa más novedosa, porque esos temas no lo está tratando nadie, ¿no? Entonces, hay un campo importante para hacer cosas. Totalmente de acuerdo con usted, profe. Desde la academia podemos abonar en ese terreno y creo que es muy importante complementar, como usted lo dijo al principio de la exposición, los aportes que hace la ciencia desde el punto de vista médico, biológico sobre este tema, pero también verlo desde el punto de vista social y político como usted lo ha hecho hoy. Entonces, bueno, ya
podemos dar por concluida la actividad de hoy. Ahorita creo que tengo un problema de conexión, no sé si me oye, profe, ¿me oye? Tengo dificultades hoy de conexión, ha sido difícil para mí. Y el profe creo que ahorita está también sin conexión. Bueno, el profesor se quedó sin conexión. Ya estábamos despidiéndonos de él, vamos a ver si se vuelve a conectar, pero en todo caso le daba las gracias por su presencia y porque nos dio unos elementos muy importantes, porque no solamente es necesario ver el tema de la pandemia desde el punto de vista social, sino desde el punto de vista también sociopolítico, desde el punto de vista sanitario, sino desde el punto de vista sociopolítico, que es lo que hemos hecho hoy. Entonces, gracias a todos por conectarse. Hoy extendimos un poco más el tiempo, pero nos parece necesario. Ojalá el profe se pueda conectar para terminar de despedirlo y así cerrar nuestra actividad. Gracias a las personas que han estado con nosotros en la transmisión, desde las 4 de la tarde hasta ahorita que son pasadas las 5:30. Entonces vamos a cerrar por los momentos. Ya el profe se quedó sin internet, no se ha vuelto a conectar. Gracias a todos, buenas tardes. No se olviden de seguirnos por nuestras redes sociales, Trabajo Social TK. En unas horas vamos a estar tuiteando las frases más resaltantes de esta conferencia para que queden registradas y podamos difundir la información y las reflexiones que nos ha hecho nuestro ponente del día de hoy. Agradecidos con todos, nos vemos el próximo jueves de academia. Buenas tardes, saludos especiales a los profesores, estudiantes, egresados y un abrazo a nuestro público y amigos de otras escuelas. Buenas tardes, hasta el próximo jueves de academia. Hasta luego.